Mi nombre es Jeremy Ramos, estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho, y hoy abordaremos el tema de los casos prácticos en materia de derecho contencioso administrativo en Venezuela. Para entender el contencioso administrativo en nuestro país, debemos partir o empezar por el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este artículo otorga a los tribunales de la jurisdicción la facultad de anular actos administrativos contrarios a derecho, condenar el pago de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, sancionar la deficiencia de los servicios públicos y restablecer las situaciones jurídicas lesionadas por el Estado. Eso en distintas situaciones. Partiendo de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que es el instrumento legal fundamental que regula y organiza los tribunales encargados de controlar el poder del Estado, su propósito principal es servir como un contrapeso judicial para que los ciudadanos puedan defenderse de forma efectiva ante cualquier abuso, arbitrariedad, omisión o decisión ilegal por parte de la administración pública. Y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, mejor conocida como la LOPA, que es el estatuto fundamental que regula el funcionamiento interno de la administración pública y los pasos que debe seguir el Estado para emitir sus decisiones. Hoy veremos cómo estas dos en conjunto canalizan estas garantías procesales en 4 grandes procedimientos. Comenzando por la nulidad de actos de efectos generales y la nulidad de actos de efectos particulares. Comencemos con las demandas de nulidad. Aquí la clave teórica es diferenciar la naturaleza del acto impugnado. En el caso de los actos de efectos generales, son aquellas decisiones normativas como reglamentos, decretos u ordenanzas que crean o modifican situaciones jurídicas abstractas e impersonales por una colectividad indeterminada. Aquí la regla de caducidad es que al tener vocación de permanencia, la acción de nulidad contra estos actos no caduca, mientras el acto siga vigente conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. A continuación les presentaré un caso práctico para entender un poco más el tema. Pensemos en la resolución general dictada por el Ministerio de Transporte que prohíbe de forma absoluta la circulación de motocicletas a nivel nacional después de las 6 p.m. sin exceptuar al personal médico, de seguridad o delivery, o mejor conocidos como repartidores. Tomando en cuenta el caso mencionado, esta medida por parte del Ministerio de Transporte vulnera el libre tránsito contemplado en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la libertad económica conforme al artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ser un acto normativo dirigido a una población indeterminada, la vía idónea es la demanda de nulidad por ilegalidad o inconstitucionalidad ante la Sala Político-Administrativa del TCJ, la cual se puede interponer en cualquier momento por no estar sujeta a caducidad, como lo mencioné anteriormente. Los actos de efectos particulares, por el contrario, producen consecuencias jurídicas concretas sobre personas individualizadas. La regla de caducidad, a diferencia del acto general, es que aquí la seguridad jurídica exige firmeza. El artículo 32, numeral 1 de la Ley Orgánica de Jurisdicción Contenciosa Administrativa impone un plazo de caducidad estricto de 180 días continuos desde su notificación. Además, cabe destacar que el agotamiento de la vía administrativa es optativo. A continuación les presentaré un caso práctico, donde el ciudadano Carlos Mendoza, funcionario del CENIAT, es destituido mediante la resolución particular sin un procedimiento disciplinario previo. Sencillamente se dirigieron a su oficina, hicieron formar el despido o la destitución de este personal sin un procedimiento previo. La resolución adolece de nulidad absoluta conforme al artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al haberse dictado prescindiendo totalmente del procedimiento legal. Violado el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Carlos Mendoza puede acudir directamente a los juzgados superiores estadales contenciosos administrativos para solicitar su reincorporación y salarios caídos, siempre que lo haga dentro de los 180 días continuos a su notificación. Si la demanda es un día después, su acción será declarada inadmisible por caducidad en el caso de los actos de efectos particulares. Pasando al tercer bloque, haremos de procedimientos ordinarios y contenciosos administrativos. Hablamos de demandas ordinarias
patrimoniales contra el Estado. El procedimiento no busca anular un acto, sino reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, consagrada en el artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que el Estado responde por los daños patrimoniales causados por el funcionario de los servicios públicos. Hablemos de las prerrogativas del Estado. Toda demanda patrimonial contra la República, Estado o municipio debe respetar los privilegios de la Ley Orgánica de Procuraduría General de la República. La citación y notificación formal del Procurador General es un requisito de orden público antes de continuar el juicio. A continuación, les presentaré un caso práctico donde un camión cisterna del Instituto Nacional de Canalización pierde los frenos por falta de mantenimiento e impacta la fachada de un local comercial, destruyendo la estructura y la mercancía de dicho local. En este caso se interpone una demanda de contenido patrimonial extracontractual. El tribunal tiene 3 días para admitir y ordenar la citación del ente y la notificación obligatoria de la Procuraduría General de la República. Luego viene la audiencia preliminar a los 10 días de despacho, donde las partes promueven sus pruebas de forma oral. Seguidamente se abre el lapso probatorio de 3 días para oposición, 5 días para admisión y 15 días para evacuación. Finalmente se fijará la audiencia de juicio dentro de los 15 días de despacho para presentar los alegatos orales y el juez dictará sentencia en un lapso de 30 días continuos. Por último, abordaremos los procedimientos breves de las vías de hecho y de abstención. Conforme al artículo 65 y al artículo 75 de la Ley Orgánica de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Está diseñado para dar respuestas rápidas e informales a agresiones materiales o inactividades de la administración. Incluso un ciudadano puede interponer sin necesidad de una representación legal o un abogado en este tipo de procedimientos. En cuanto a las demandas por vías de hecho, ocurre cuando la administración ejecuta una actuación material violatoria de derechos sin que exista una ley o acto administrativo previo que lo respalde. Por ejemplo, si un instituto del ambiente ingresa con maquinaria o a un terreno privado y derriba cercas, derriba muros para hacer un parque sin haber dictado un decreto de expropiación previo, incurre en una vía de hecho, el juez ordena el cese inmediato de las obras y el retiro de la maquinaria. Podemos hablar también de las demandas por abstención o carencia que ocurren cuando la administración se mantiene inactiva ante una obligación de hacer clara y reglada que la ley le impone. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud tarda 8 meses en registrar el título de un médico sin justificación legal. Otro ejemplo podría ser cuando una alcaldía reconoce mediante resolución formal una deuda de prestaciones sociales a una jubilada, pero la Dirección de Finanzas se niega a emitir una orden de pago por más de un año. En este caso, la solución ante la inactividad es que se interponga una demanda bajo el procedimiento breve conforme al artículo 65 de la Ley Orgánica de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. El tribunal cita el ente para que rinda informe en 5 días de despacho, convoca a una audiencia oral y ordena emitir el acto o ejecutar el pago bajo apercibimiento de desacato. Para concluir con esta disertación, es fundamental precisar que el sistema contencioso administrativo venezolano no debe ser visto como un mecanismo rígido. Debe ser visto como un engranaje diseñado bajo la premisa de un doble equilibrio. Por un lado, el sistema tiende a la necesidad de salvaguardar el interés general, y esto lo logra protegiendo la seguridad jurídica, preservando los privilegios procesales que corresponden al Estado. Esta protección se materializa de manera clara a través de 2 herramientas: el establecimiento de lapsos estrictos de caducidad para impugnar actos de efectos particulares y la obligatoriedad de notificar a la Procuraduría General de la República. Ambas figuras jurídicas evitan la incertidumbre y garantizan la continuidad de la función pública.
Por el otro lado, y en contraposición equitativa, este ordenamiento jurídico se rige como el máximo garante de la tutela judicial efectiva. Esto para el ciudadano, que es un derecho, no es una simple declaración retórica, sino que se traduce en acciones concretas, tales como la imprescriptibilidad, que permite que las acciones interpuestas contra actos normativos generales no pierdan vigencia con el tiempo, combatiendo la ilegalidad permanente, la simplificación procesal, que elimina de forma progresiva las excesivas trabas de la vía administrativa previa, facilitando un acceso real y directo a los tribunales, el control de la inactividad, que ofrece procedimientos breves y expeditos diseñados exclusivamente para frenar las vías de hecho, y los abusos materiales y las omisiones del poder público. En definitiva, la jurisdicción contenciosa administrativa en Venezuela busca ponderar las prerrogativas del poder público con las garantías fundamentales del administrado, asegurando que el ejercicio de la autoridad siempre se encuentre en su límite en el derecho. Muchas gracias por su atención, espero hayan disfrutado del contenido.